Hermanos, es un placer, en verdad, estar con ustedes. Hemos tenido la oportunidad de vernos por ahí, por medio de la pantalla y tener ese contacto. De ahí que, pues, ya somos conocidos por la imagen, pero no se puede comparar, desde luego, el estar en persona, todos poder vernos y desde luego principalmente compartir juntos la palabra de Dios y cumplir con esta encomienda de nuestro Dios de que el Evangelio se predique. Mi esposa y yo pues estamos muy contentos de estar con ustedes. Muchas gracias por dar esta oportunidad de estar entre ustedes. Y a las personas que nos acompañan, que no son miembros de la iglesia, pues les invitamos y les decimos que cualquier duda, cualquier detalle que quieran saber relacionado con la Biblia, vamos a estar en estos días de hoy hasta el domingo a su disposición y poder brindarles a ustedes la ayuda, el conocimiento necesario para lograr el propósito que Dios tiene para con toda la humanidad, que es salvarnos. Y hacia ese propósito está encauzado todo el trabajo, todo el esfuerzo para cumplir esa voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Timoteo 2, 1 Timoteo 2, 4. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días. Así que tengan la confianza, persona, amigo, amiga que nos acompaña para, sin ningún compromiso, expresar sus dudas y podamos nosotros nos dé la oportunidad de servirle. Muchas gracias una vez más a la iglesia por esta invitación. Y hay los temas que tienen que ver directamente con la salvación. Y vamos a estar hablando en esta ocasión de un tema que debe ser bien comprendido, ya que los temas que tienen que ver directamente con la salvación, cuando no son bien comprendidos, afectan y hacen que las personas no logren ese propósito de Dios. Y de tal manera que quienes predicamos tratamos de dejar claro lo que se requiere, lo que Dios está requiriendo para lograr la salvación. Y la salvación, persona, amigo o amiga que nos acompaña, pues básicamente tiene que ver con el perdón de los pecados, que es algo que Dios da inmediatamente cuando se obedece el Evangelio, porque Él nos salva de los pecados. Y en segundo lugar, dar una esperanza de salvación eterna, que en forma definitiva estar y lograr estar con Dios en la eternidad. Y que eso no es algo que no es un hecho, sino que trabajamos ya sirviendo a Dios, trabajamos para ese propósito de lograr la salvación eterna. Y dice Efesios capítulo 2, un texto que vamos a tratar en esta ocasión. Efesios capítulo 2, versículo 8. Está hablando, hermanos, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El tema es la fe, pero la fe que salva. Y al decir o al hablar de la fe que salva, estamos dando a entender al mismo tiempo que hay una fe que nos salva. Y nosotros debemos estar interesados en esa fe que salva. La gente tiene diferentes ideas acerca de la fe y generalmente diríamos que la gente se conforma con una fe que le ayuda en muchas situaciones en la vida. Ustedes y todos oímos que en ocasiones cuando alguna persona tiene algún problema de salud, algún problema, alguna necesidad, y para esto pues no necesariamente tiene que conocer la Biblia. Hay mucha gente que tiene una fe así y le pide a Dios y les ayuda en algunos propósitos relacionados con este mundo. Pero al hablar de la fe que salva, es la fe que nos lleva al cielo, según el propósito de Dios. Vamos a un poquito detenernos en este texto que tiene, que se da algún entendido, hay un malentendido más bien en este texto cuando está diciendo aquí que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ese malentendido consiste en que algunos toman este versículo para hablar decir que somos salvos por la fe. Que está hablando que cuando está diciendo ahí que esto no de vosotros, pues es un don de Dios, se toma como que está hablando de la fe como un don. Y que por lo tanto las personas llegan a tener fe por como algo que viene de Dios, como un don, como está diciendo ahí. Pero en realidad, de lo que el texto está hablando aquí, y es el tema desde el capítulo 2, es de la salvación por gracia. La salvación por gracia. Y una vez que dice que somos salvos por gracia, aclara que es por medio de la fe y que nosotros vamos a lograr esa salvación, que es un favor, que es un regalo, que es un don de Dios, pero que a nosotros nos corresponde echar mano de ese medio y ese medio que es la fe. Saben que aquí si basta leer los versículos anteriores para ver que el apóstol Pablo, como en algunas otras ocasiones, está diciendo que los cristianos antes andaban en la corriente de este mundo. Andábamos en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice el versículo 2. Y que en esa vida o en esa conducta todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y que de ahí Cristo nos dio vida. Nos salvó, nos sacó de esa vida y por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 4. Y incluso el versículo 5 dice, por gracia sois salvos. Entonces el tema es la salvación por gracia, ese es el tema. Y la parte ahí de la fe, pues está diciéndonos que nosotros necesitamos la fe como el medio para lograr esa fe que Dios ha querido dar a la humanidad. Y que en esa parte de la gracia, en eso el ser humano no tuvo que ver absolutamente nada.
sino que fue un regalo de Dios. Y esto es lo que está diciendo, hermanos, el texto. Y ese es lo que estamos hablando, lo que vamos a ver nosotros por medio de la fe. Que esta salvación que Dios decidió dar como un favor para la humanidad se logra a través o por medio de la fe. Vamos a ver aquí que lo que las personas tienen que hacer en Hechos capítulo 26, versículo 18, el apóstol está hablando de su ministerio. Está hablando que el Señor lo apartó para predicarle a los gentiles, al apóstol Pedro para que se enfocara más en los judíos, y a él lo eligió para predicar a las naciones gentiles. Y está diciendo aquí, el capítulo 26 y el versículo 18, dice aquí, cuando el Señor le habló al apóstol Pablo, está hablando de cuando el Señor se le apareció en el camino, y dice allí que se levantara, que se pusiera sobre sus pies. El apóstol Pablo había sido derribado, allí había quedado cegado. Y dice ahí en el versículo 17, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, el apóstol está hablando de cuál fue la orden del Señor, cuál fue la comisión del Señor para con él. Y está allí explicando lo que es la fe. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, el perdón de pecados. Sí, ahí está la herencia, el futuro de la salvación, lograr la salvación en el futuro como una herencia, como hijos de Dios. Pero está diciendo él que pues ahí en la predicación tiene el propósito de hacer ver a la gente esta necesidad. Abrir sus ojos para que se puedan convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y ese es el propósito de la predicación. O sea que aquí en este versículo pues está hablando que por gracia sois salvos, se necesita la fe, y acá está hablando que esa fe es en Cristo para lograr esas dos cosas. El perdón y la promesa de la herencia eterna. Así que podemos ver aquí lo determinante que es la fe. Cuando no se tiene un concepto claro de lo que es la fe, de esta clase de fe, como decía en las palabras que hemos puesto como título, damos a entender que hay una fe que nos salva. Y cuando no se tiene claro cuál es la fe que salva, la salvación corre peligro. Corre el riesgo de que la gente no la logre, no la obtenga. No obtenga el perdón de sus pecados, ni tampoco la esperanza de vida eterna. Fíjense lo determinante que es esto. La importancia que tiene esto. La fe, hermanos, tantas veces es un tema muy básico, pero el enemigo ataca aquellos temas y trata de distorsionar aquellas verdades que tienen que ver directamente con la salvación, para que no se logre ese propósito que Dios tiene. Dice aquí, vamos a ver aquí una aclaración aquí cuando está diciendo no por obras, y incluso pues lo que encontramos aquí es una aclaración, ¿no? De que
de que no somos salvos, que somos salvos por la fe en Cristo, a diferencia de las obras. Y ahí hay que aclarar a cuáles obras se refiere, no por obras. Y ahí mismo se nos da un detalle importante, que esas obras por las cuales no podemos ser salvos son aquellas por las cuales el hombre se puede gloriar, se puede jactar de que las hace. Y saben ustedes que esta actitud hace que las personas no se interesen en esta fe verdadera con la cual Dios busca salvarnos, porque las obras, que ahorita vamos a ver un texto que nos aclara más específicamente a qué obra se refiere, dan confianza en la persona, una falsa confianza. Y les hace pensar o les hace sentir que no hay ningún problema con Dios, porque están haciendo cosas buenas. En este pasaje de Tito, que es una escritura paralela a Efesios 2:8, o desde el 1 hasta el 10 de Efesios, es una escritura que está tratando lo mismo de la salvación. Pero únicamente que aquí se nos especifica la clase de obras. Allá en Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, pero no especifica. Y es ahí en donde se puede malinterpretar o se malinterpreta. Y ya pueden decir a alguien que las obras que ellos quieran, pero resulta que tenemos aquí en Tito 3:5, dice que nos salvó, y Pablo está hablando que nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios nos sacó de ahí y ahora está diciendo también lo mismo aquí que lo que dice en Efesios. Nos salvó, nos sacó de esa vida no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y dice ahí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las obras de justicia, las obras buenas ante los ojos de los hombres. Y desde luego, pues son obras que hacen el bien. Cuando hay desastres, cuando hay problemas en la sociedad, por ejemplo, de cáncer, de otro tipo, hay organizaciones civiles que pues se agrupan y reúnen recursos para ayudar a la gente. Y son buenas, hacen bien. Pero esas obras, el problema es que cuando la persona en el fondo siente o piensa que no es posible que Dios vaya a castigarle o si hay un lugar de condenación, como la Biblia habla, el infierno, no es posible que vaya a ir esa persona ahí, puesto que es una persona buena. Pero lo que no sabe es que la salvación no es por medio de hacer cosas buenas, sino hay un medio, hay una forma que Dios ha establecido para lograr esa salvación eterna. Y esa forma es o ese medio es el que tenemos que seguir. Si no se va a lograr la salvación por muy buena que sea la persona. Y saben ustedes, hermanos, que aquí parece que sí estamos hablando más bien de personas que aún no son salvos, es decir, que no han logrado el perdón de sus pecados, como decía, ni tampoco tienen la esperanza de vida eterna. Pero nosotros, los cristianos, podemos caer también en esa actitud
de que ya obedecimos el Evangelio, ya se nos perdonaron los pecados, pero en ocasiones, pues nada más con ser buenas personas, buenos cristianos en el sentido de no meternos en problemas, etcétera, ya tenemos esa salvación segura, pero es lo que vamos a ver en este tema. ¿Qué es o cuál es esa salvación, esa fe, por la cual vamos a lograr la salvación? Ahora, veamos aquí que es muy importante entender el uso de las palabras en la Biblia, entender el uso que se les da ahí, y vamos a ver primero que la palabra fe tiene dos usos, o vamos a hablar de dos usos. En Hechos capítulo 6, versículo 7, tenemos un texto que nos habla del crecimiento, del desarrollo de la iglesia en Jerusalén, que después de que tuvieron algunos detalles con la cuestión de la distribución de la ayuda a las necesidades de las viudas, pues se organizaron y ahí pues eligieron algunos hermanos con cualidades para que se encargaran de atender a las viudas, y los apóstoles y otros se dedicaran a la predicación, a la oración. Pero este versículo está hablando del resultado de esa organización y de resolver los detalles que hubo en la iglesia de Jerusalén. Y lo que pasó es de que crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora vamos a ver aquí en qué sentido está usando la Biblia la palabra fe. Pero vamos a ver dos textos más aquí, el de Judas, cuando habla aquí de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y en Filipenses 1:17, el apóstol Pablo aquí también usa la palabra, si ustedes ven ahí, usa la palabra, y él habló de que estoy puesto para la defensa del evangelio, que es lo mismo, la fe, Filipenses 1:17. Y aquí estamos hablando del uso de la palabra fe como causa, como la fuente de donde proviene la fe que nosotros necesitamos adquirir. Que esa sea la base de la fe que vamos nosotros a usar para la salvación. Y está diciendo aquí tenemos dos usos refiriéndose al evangelio, a la doctrina, a la enseñanza, de dónde proviene esa fe. Un texto muy conocido de nosotros cuando se trata de hablar de la fe es Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero eso que viene siendo para nosotros la fuente de donde adquirimos la fe, la fortalecemos, la hacemos crecer, es la Biblia, la palabra de Dios. Y esa es la que se requiere defender en algún momento. Porque viene siendo, como dice Romanos capítulo 6, cuando dice que fuimos sometidos a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Y la palabra allí, hermanos, la palabra forma es molde. Aquello a lo que fuimos sometidos, aquello de lo que resulta la forma de vida que nosotros llegamos a tener, el estilo de vida que llegamos a adquirir, de ese molde, de esa enseñanza. Hace un momento leíamos el texto ahí en donde está diciendo
está diciendo que somos salvos por el lavamiento de la regeneración, por la misericordia, el lavamiento de regeneración, y dice por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en la enseñanza del Espíritu Santo. Ahí estamos haciendo los cambios necesarios en la conducta, en las ideas sobre todo. Decía, si yo tengo una idea equivocada de la fe, mi salvación corre riesgo porque tengo un concepto no correcto de lo que es la fe. Y entonces yo tengo que reemplazar ese pensamiento, no de acuerdo a la Biblia, con lo que es lo correcto. Y en eso consiste la renovación. Voy a ir transformando, voy a ir cambiando mis pensamientos, y de ahí mi vida, mi conducta se va a ir ajustando a eso que yo creo y que es mi fe, pero que proviene de la enseñanza. Que no es algo que yo pienso, no algo que siento, como vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí es la fuente. La Biblia usa la palabra fe con respecto a la fuente de donde se alimenta la fe. El otro uso que tiene aquí la palabra es en cuanto al resultado, que viene siendo certeza, que viene siendo convicción en la persona, en los cristianos, desde luego. Que haya esa certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros los cristianos pues esperamos varias cosas. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que si llegamos a fallecer, pero fallecemos, morimos en Cristo, que vamos a ser resucitados un día, cuando Él venga. Esperamos la venida de Cristo, esperamos el juicio, esperamos que un día el Señor venga y nos lleve al cielo. Esperamos un día estar con Dios. Pero tenemos que tener esa certeza. Dice Hebreos que debemos creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. No solamente de que Dios existe, sino que Él va a cumplir, va a premiar la vida de fe que tengamos. Dice Hebreos también que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que mostremos hacia su nombre, sirviéndole a los santos y permaneciendo aún en ese servicio, que seamos constantes. Dice que Él no es injusto, que todo Él lo lleva muy bien registrado, todo lo que hacemos. Y Él en su momento nos va a recompensar. Pero nosotros tenemos que tener esa certeza, esa convicción de que así es, de que así va a ser. Tiene la palabra fe ese sentido. Lucas 7:5, los discípulos le dijeron a Jesús cuando Él empezó a hablar de tropiezos y todo eso, entonces ellos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Que iba a haber problemas, que iba a haber tropiezos. Entonces ellos dijeron, pues aumentanos la fe. Estamos hablando del resultado de lo que creemos de la palabra de Dios. La confianza. ¿Saben ustedes aquí que es muy importante que todos, hermanos, hermanas, mostremos esa confianza? Que cuando le hablemos a una persona, le hablemos con seguridad. Le miremos a los ojos y le digamos, usted necesita a Cristo, usted necesita el Evangelio. Hay un detalle de una hermana que ella se dedicaba por ahí a vender comida. Llegó una persona
y ella pertenecía, la señora pertenecía a una denominación de tantas que hay. Y dice, hermano, vino esta persona, lo atendí y me empezó a hablar y le dije, yo ya pertenezco a una, ya soy cristiana, le digo, pertenezco a esta iglesia, le dijo. Dice, y esa persona me dijo, usted está equivocada, la han encauzado mal en las cosas de Dios. Le voy a dar una dirección, y le dio la dirección de una iglesia de Cristo. Usted va a ir ahí, va a buscar al predicador, al hermano, y él le va a enseñar el camino correcto. Pero dice, me lo dijo con tanta seguridad que lo hice. Saliendo del trabajo y fui a buscar allí el edificio y efectivamente el hermano me explicó y por eso ahora soy cristiana. Y las personas que a veces enseñan equivocadamente la Biblia, pero les resulta muy efectivo porque hablan con mucha seguridad, como si fuera cierto. Y mayormente cuando es verdad lo que estamos diciendo, es muy importante la actitud, la manera como lo decimos. Es esa confianza que tenemos y también algunos problemas, necesidades que tenemos, necesitamos mostrar esa confianza, el resultado de lo que nosotros estamos oyendo. Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis vuestra confianza. No hay que perder esa confianza que tiene grande galardón. Entonces, esa convicción o esa confianza se tiene que estar fortaleciendo, creciendo, porque se puede perder. Pues estamos hablando del efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros. Y tener nosotros esa confianza en algún problema de salud, en alguna necesidad. Y mostrar esa confianza ante Dios y pedirle a Dios tener nosotros esa seguridad. Otro pasaje allí en Primera de Juan 5:14, está diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos esa confianza. Nosotros los cristianos tenemos ese derecho como sus hijos de pedirle a Dios. Y tenemos que mostrar, como lo que está diciendo, y está animando Juan a tener esa confianza. En el caso de que le pidamos algo a Dios, tenemos esa seguridad cuando nos proponemos sobre todo hacer algo que tiene que ver con su obra. Mucha confianza en Dios. Pero hermanos, esto viene siendo el efecto. La palabra fe con respecto a lo que es el efecto, el resultado en nuestra vida. Y esa confianza debe ir siempre creciendo y siempre mostrándonos nosotros más seguros que nunca. Una actitud siempre muy convencida de lo que estamos nosotros participando. Ahora veamos aquí un punto más de que la Biblia habla de dos clases de fe como efecto. Cuando la Biblia habla de fe como fuente, como base, como fuente de alimentación de la fe, pues nada más se refiere a eso, a la Biblia, a la palabra, al Evangelio. Pero cuando hablamos de la fe, en cuanto al efecto o resultado que tiene en nosotros, entonces ya hay que hacer diferencia. Y son dos clases de fe. Primero, la fe sin obras. Vamos hablando un poquito de esto. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Él pone el ejemplo de un hermano, tiene necesidad, están desnudos,
o necesitan, no tienen lo necesario. Y ustedes les dicen, ve, aliméntate o esto, nada más de palabra, pero no les dan las cosas que necesitan. Dice de que aprovecha. Pero la pregunta que está haciendo aquí Santiago es, esa fe que decimos tener, ¿esa fe podrá salvarte? Una pregunta que debe ser contestada por cada uno de nosotros. Y luego está ahí diciendo, así también, después de que pone el ejemplo que mencionaba, del hermano necesitado y del hermano que nada más le dice, ve, sáciate, pero no les da las cosas que necesitan, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí, hermanos, lo que decía, creo que nosotros actualmente, cuando hablamos de este tema, comúnmente se tiene la doctrina que existe ya de que la salvación es nada más por fe sola. Es una doctrina, ¿no? Pero saben ustedes que cuando se habló de este tema, y Santiago habló de ese tema, de que la fe necesita obras para ser realmente una fe verdadera, no existía esa doctrina. Pero sí existía la actitud de los hermanos que estaban confiados en que eran cristianos, pero no hacían mucho para mostrar esa fe. Y pues esa fue la razón por la que se escribió. Una fe no tiene, y dice no tiene obras. Una fe que no tiene obras. Y eso es lo que sucedía. Santiago habla de que también seamos oidores, hacedores y no nada más oidores de la palabra. Y es lo mismo que estaba hablando aquí, de que en el caso de una persona que se ve en un espejo, mira su rostro natural y se va y se olvida como era, no hace nada, no hace cambios, no hace nada, tiene que ver con esto, de que yo sé, de que yo conozco, de que ya me di cuenta que sé cómo son las cosas, pero no hago nada. Y entonces, por eso la pregunta es, ¿podrá esa fe salvarle? La pregunta que tenemos que hacer nosotros. La fe que yo tengo hasta el momento, lo que he logrado, y es la pregunta que debemos hacernos, lo que he logrado en cuestión de confianza, de convicción, o sea, como efecto de la palabra de Dios, me va a salvar, o sea, es suficiente con eso. Es lo que tenemos que meditar todos, de que si realmente esa fe que he logrado tener, esa me va a salvar, es suficiente. O necesito aumentar esa fe. Bueno, lo segundo aquí es la fe acompañada, la fe que salva es necesario que se acompañe por obras. ¿Cuáles obras deben acompañar a la fe para que pueda salvarme? Es una buena pregunta. Pero aquí ya el apóstol Pablo en Efesios, la escritura que estamos ahí tomando como base para este tema, él dijo en el versículo 10 acerca de esas obras. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en contraste con las obras que yo puedo pensar, que yo puedo hacer buenas y que me pueden dar la idea o la falsa confianza que con esas puedo ir al cielo, debo de saber que no son esas obras, sino unas que Dios preparó para ese propósito. Entonces voy a dejar de pensar que lo que yo hago, por muy bueno que sea,
me va a salvar. Para ver cuáles son esas obras que Dios diseñó, preparó para que andemos en ellas. Porque me interesan las salvaciones en verdad. Bueno, aquí era Mateo, vamos a ver un ejemplo de que durante los milagros que Jesús hizo, como es en este caso de este milagro, dejó muy claro ahí lo que es la fe. De ese hombre paralítico que aquellos amigos, aquellos 4 hombres lo llevaron. Jesús estaba hablando la palabra en una casa que no había más cupo, de más gente. Llegaron ellos con su amigo paralítico y vieron toda la gente allí. Dijeron, imposible, aquí no podemos pasar, ¿cómo le hacemos? Necesitamos llevar a Jesús y llevar al paralítico a los pies de Jesús para que haga el milagro igual que otros milagros que ha hecho. Ellos sabían que Jesús lo podía hacer y quisieron ayudar a su amigo. Pues dice la Escritura que abrieron un agujero ahí en el techo de la casa donde estaba Jesús y lo pusieron exactamente donde estaba Jesús. Y dice ahí lo que dice el texto: al ver Jesús la fe de ellos, al ver, ¿qué fue lo que vio? Lo que hicieron ellos. ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Entonces, eso nos enseña que la fe es algo que se puede ver. La fe es algo visible. Y podemos decir, oh, ese hermano, esa hermana, en verdad que tiene fe. En verdad que tiene fe. Y lo vemos. Una hermana que bautizamos ahí por ahí en Tetula, pues tenía muy poco. A veces al principio nosotros le apoyábamos con el RAI. Un día llegamos y los familiares dijeron, ya se fue caminando. Se reúne con nosotros en Victoria, que se vino a vivir para acá, y dijeron, no, ya se fue bien temprano. Qué bien. Cuando uno muestra o hace ese tipo de señales, se ve que es una fe práctica. Y todos, hermanos, Santiago 2:21, versículo 22, estamos leyendo este texto. Santiago, cuando habló de este tema de la fe sin obras y la fe con obras, él está diciendo ahí, explicando, poniendo algunos ejemplos. En el capítulo 2, versículo 21, dice, hablando de Abraham, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe actuó juntamente. Dos cosas que hacen o lo que le da valor, lo que le da legitimidad, si queremos decirlo así, a la fe. Lo que le da vida a la fe. Actuó juntamente con la fe. Y cuando aquí está hablando, aquí hermanos, en ese texto de, ¿no ven ustedes que la fe actuó juntamente con sus obras? Está hablando de la fe como efecto en la confianza, la convicción que Abraham tenía. La acompañó actuando, se levantó muy temprano, cuando Dios le dio la orden que fuera a sacrificar a su hijo. Enalbardó su asno, llevó todo lo necesario que iba a necesitar. Y muy temprano se encaminó al lugar donde Dios le dijo que iba a sacrificar a su hijo. Entonces, de esa forma,
la fe nos hace actuar. Ahora, fíjense hermanos aquí, las obras, y aquí viene la razón por qué la fe verdadera necesita de obras, porque la fe o las obras dan testimonio de lo que es verdadero. Por ejemplo, aquí no necesitamos leerlo, Romanos 1:20, cuando dice que su eterno poder, el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Y Salmos 19 es lo mismo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso produce fe en la gente, al ver las obras de Dios. Son la evidencia de lo verdadero. Dice Hebreos 11, 2 y 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que existe. Miren, aquí en Juan capítulo 10, versículo 37, nuestro Señor Jesucristo, apelando a lo que Él estaba haciendo, a los milagros que Él estaba realizando, en el versículo 37 dice ahí, si no hago, hablando a los judíos, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, para ellos Jesús era un hombre que estaba haciendo ciertas cosas que nadie, como le dijo Nicodemo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero para ellos era un hombre. Pero dice Jesús, bueno, si no me creen a mí, según ustedes, el hijo de José y María, el hijo del carpintero, entonces dice, crean a las obras que yo hago para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso da testimonio de mí. El escritor de los Hebreos está hablando allí, hablando del tema de la fe, como sabemos todo el capítulo 11, y luego ya termina diciendo, ¿qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría ahí contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, tantas cosas que hicieron por la fe. Y está hablando de esa fe que todos los cristianos necesitamos para salvarnos. La fe que salva, hermanos, es poder en el cristiano. Es poder. Romanos 1:12 nos dice que conforta a los cristianos. Es decir, los efectos que tiene en nosotros, hablando desde luego de la fe como efecto en los cristianos. Apaga los dardos de fuego del maligno. Efesios, Pablo está hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Y dice que el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Luego tenemos allí que Juan 5:4 dice, es la victoria. Esto es lo que ha vencido al mundo. Nuestra fe es la que nos va a dar la victoria. De ello depende si fracasamos o logramos la victoria sobre el mundo. De ello depende. Por eso es tan importante este tema, saber que esta fe es la que salva y es la que necesitamos lograr. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Terminamos, hermanos, entonces, de que somos salvos tanto de nuestros pecados como del castigo eterno, la salvación eterna por la gracia y favor de Dios. Ahí no tuvimos nada que ver nosotros, fue de Dios para toda la humanidad.
Pero la salvación necesita la fe. Esta salvación sí está condicionada y es para los que tienen esta clase de fe y hacen las cosas que Dios ha ordenado, las obras que Él hizo para que andemos en ellas. La función de la fe con obras es identificarla como algo verdadero. Algo verdadero, que no es de decir nada más, sino de hecho. Dice Juan, amemos no de dicho, sino de hecho y en verdad. Así también la fe. La fe necesita las obras para identificarla como algo verdadero. Y la fe verdadera es un poder en la persona que le hace actuar. Yo pregunto en esta ocasión, ¿hay alguna persona que ha tenido esa fe? Esa fe le debe de llevar a obedecer el Evangelio. Le debe mover, actuar para poder lograr la salvación en lo que tiene que ver con el perdón de sus pecados. Ojalá que en esta mañana alguien que esté con nosotros, esa fe le haga levantarse y poder confesar y decir que Cristo es el Hijo de Dios, que pueda ser bautizada o bautizada. Oye, hermano, pero pues es la primera predicación. ¿Cómo quiere que yo haga esto? La predicación, como dije en un momento, ese es el propósito de la predicación. Y si en esta hora o en los días que sigan, alguna persona se salva por lo que expliquemos de la palabra, hemos cumplido y usted habrá aprovechado esa oportunidad de salvarse. Le hacemos la invitación mientras el himno se canta. No sé, estamos de pie. Vamos a estar de pie para cantar el himno de invitación.